Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Voy a saludar por orden, que esto es como pasar lista en el colegio, ¿no? Pero enseguida vamos a la materia, pero para no olvidarnos, ¿Qué recuerdos? ya que te has reído, pues este es Paco de España. Presente. Y luego por orden alfabético, Ana Pilar de Argentina. Presente, buen día a todos. Cuidado que Miller me ha dicho que solo hay que decir presente en las clases. Mira, presente entonces. Mira cómo te está apuntando, ¿eh? Te está apuntando. Bien. Y Claudia de Argentina también, ¿cómo estás? ¿Presente o no? Hola, buenos días, presente. Presentísimos. Bueno, pues nada, vamos a dejar de hacer el chorras y a ver qué tal. Bueno, empezamos fuertes y luego seguimos con el taller de la atracción sexual, con uno de los testimonios, yo creo que el más impactante y por lo menos el que más me ha provocado a mí, porque me han tenido que pasar unos cuantos meses hasta que realmente me he dado cuenta de lo que tenía delante de las narices sobre un abuso sexual en mi caso y la relación con espíritus. Y es increíble, bueno, pues empezamos y lo que está diciendo es que luego, pues a lo mejor lo contrastamos y lo usamos esto tan práctico como saber, pero es decir, tan emocional, pues para que Paco va a presentar algún esquema, algún resumen de un taller también muy interesante que un poco nos cuenta todas los ingredientes, los aspectos de este tema tan manido aparentemente de la fe, la voluntad, el amor, la verdad. Pues es una presentación que hace Miller en el 2013, si recuerdo bien. Sí. Y así muy, bueno, pues a ver si vamos a eso. Así que relajados todos y me interrumpís cuando queráis y sobre todo aseguraros de que entendéis todo, porque es muy interesante que no me dejéis correr el vídeo, la página de subtítulo, por así decirlo, sin que nadie se entere, porque eso, si alguien lo ve, esto lo ponemos en YouTube, entonces si alguien luego lo ve, esa misma duda o ese mismo problema con el texto puede surgir en muchas personas, así que es muy importante que nos paremos, aunque también nos quedamos enfrascados mucho como ayer pasó, ¿verdad? Porque realmente es así, ¿no? Bueno, vamos a empezar. We can come to Fiona. Sí. Fiona. I've been really scared to ask this question, and every time I try to, Luca comes back in. Yeah. And I feel really awkward talking about this with him here. Yeah. Hey. Luca just walked back in the room. Yeah. I have my own history. Yep. And I wanted to ask a question around spirits and how they affect you, because it's something that I noticed recently. I read a book called Tiger, which is a memoir about a lady who's been abused. And I read the book in a day. It's over 300 pages, and I couldn't put it down. But I didn't cry, and I didn't really connect to much apart from sexual feelings. And I was kind of disgusted with myself. So feelings of sexual desire rather than... Yeah, arousal. Rather than any sadness or anything like that. Yeah. Yep. And I felt really disgusting with myself. There's the starting point. Yeah. You know, the sexual disgust of yourself for feeling like aroused when you're reading about somebody's abuse is actually condemning the emotion within yourself before you even begin to investigate it. Yeah. Yeah. Right? So rather than condemning the emotion, let's investigate it. Yeah. Right? Yeah. So in the book, she talks about it's from the age of 7 to 22, and she at age 13, when the actual sex starts, like intercourse, yeah, she creates a lady called Nina, who she becomes. Yeah. And it's beautiful how she's written it. It's like she can make something nothing, and you know, she just basically totally detached. Yeah. Nothing something. Yeah. And she, it's total detachment, and so she's got an alter ego. And so when I was reading that bit,
I suddenly realized that that's what I've had all my life. I've had Anna, and who's actually a spirit as well. And I suggest this Nina was a spirit as well. Okay, right. So I read the book and I thought, okay, so her Nina is my Anna. I get that, but still no emotion. And then I spoke to my counsellor, and as soon as I walked through the door, I was like, all cocky and detached. I was like, read this awesome book, slapped it down, and just burst out crying. And cried for an hour and a half. Yeah. Sobbing. So didn't get to talk about it at all. Yeah. Sobbing about, I can't believe it. And because I realised that reading the book, Anna had got really, it's like my detached self had got really excited reading the book. Yes. Yeah. But then when I actually connected emotionally with someone who I felt no judgment from. Porque ha dicho que es como mi yo desapegado, que es como su otro yo en el aire, por así decirlo. Que ahí le falta a ella. And I didn't even talk about it with Mike. I was so scared of what had happened reading the book. Yeah. I read it, I first spoke to her, which of course affects our relationship. Yeah. And and it just seemed really. Espera, que aquí nos hemos despistado. And I didn't even talk about it with Mike. I was so scared of what had happened reading the book. Yeah. I read it, I first spoke to her, which of course affects our relationship. Yeah. And and it just seemed really amazing, the spirit influence, and how a lot of my life, even before I was sexually active, I would get turned on thinking about kind of incest situations. Yeah. And I didn't understand it and just thought that I was dreadful and all these things. Yeah. Can you see now that that was Anna's unhealed emotion that she projected at you? The spirit is projecting this emotion at you. Why would a spirit get turned on about incest? Well, what I came to was that it's actually the complete 180. So when I connected emotionally, I felt terrified. Yes, I agree. When I'm detached, I feel turned on. When you're detached, what's happening? The spirit is feeling through you. Yeah. Right. What is she feeling? What's her feelings? Excited. She's excited. Why would a woman's spirit, be excited by the act of incest? I don't know. Have a feel about it, because it's quite obvious. Because there's only two possible reasons why she would be excited, really. Because she's an abuser? Because she's an abuser is one of those reasons. In other words, that she abused children while she was on earth. That's one reason, potential reason. And she then steps in when you're getting abused. When you go out of your body, she then steps in and looks after that thing because she actually likes it then. Does that make sense? Does that feel truthful to you? I feel that she's my friend. I know you feel she's your friend. You feel that she was your friend, and you feel she was your friend because she saved you from feeling the feelings. But the reality is she likes the feelings. That's why she steps in at that point. There's only one other reason why she would do it. Remember I said there were two reasons. What's the other reason? But you're going to very much want the reason to be the second reason. Right? And you're not going to want the reason to be the first reason, but the first reason is the most dominant reason. Understand? That's why I said it first. The second reason is that she herself has had some sexual abuse and she has yet to grieve it, and she actually felt the enjoyment of it as a child, and therefore she wants to still continue to feel that same enjoyment. And that's the only thing that turns her on. So that's the second possible reason. Does that make sense? You want that one? Yes, I know you want that one. Yeah. I know you want that one. But this is the problem, you see. It's the problem with spirits is often they connect to us to the feelings we don't want. We don't want to come to acknowledgement of the truth. To be frank with you, almost all sexual abuse of children, all paedophilia and incest-related issues, almost them all involve a number of spirits. Almost them all, both on the receiving end and on the giving end of the abuse.
On the receiving end, many of the children go out of body because of the terror that they feel. They step away from their body, and other spirits come in and actually act out the opposite emotion than what the person actually feels who is in the body at the time, who owns the body, if you like. The owner of the body often feels terrified and terrible, but the person stepping in feels under control, powerful, and often enjoys the interaction, right? And so then that creates even more confusion for the pedophile himself, because he's going, but you liked it. You see, many pedophiles explain this, that they feel the child liked it, and unfortunately, the child wasn't the child experiencing it, it was the child had stepped out of body, and unfortunately, a spirit had stepped in its place who did enjoy the process. Right? And this is where understanding the truth of all of these interactions is very, very important to healing the emotion. So, does that make sense to you? Yeah. The first one feels truthful, even though you don't want it to be, doesn't it? And this is the problem, is that much of the time, these people who come to save us from a terrifying situation are not the good people we believe them to be, but rather a person who is a predator in their own right. And that's why they come in those situations. And that's why she tries to encourage those situations. Does that make sense? So, yeah, it's very damaging to the person who's been abused. Very confusing emotions. And this is why much of child abuse is not actually ever healed, because the full dynamic of what's happening does not include understanding the spirit dynamic. You find the truth about it. Yeah, I think you already know the truth about it. Does that make sense, Nick? Have I got any more questions about it? Makes sense, though, doesn't it? I've had conversations with Anna, and she showed me, well, I felt like I've remembered huge parts of my spirit life with her as best friends. Así no sé si esto se entendería como que han recordado la vida en el estado del sueño también en vigilia a lo mejor de pequeñas, compartiendo con este espíritu Anna. Solo podría referirse con recordar grandes partes de mi vida espiritual con ella. Y bueno, hay imprecisiones en la traducción, pero como vemos lo impactante está ahí. Si queréis hacer algún corte, pues... Es que estoy flipando en colores con lo que estoy leyendo. No tenía la más remota idea de que eso podría existir, así que estoy en shock. Vale, pues terminamos con este y comentamos si queréis y luego vemos, porque aparte de este testimonio hay alguna pregunta más sobre el tema. And that it's like this friendship that I've never had on earth, which is why I'm so needy with women, and we're like this, we're like tied together, and then I felt like we moved her on, Mike and I, one night, and all this stuff, and like then you think of all the women who you have these kind of relationships with on earth. Pero voy a dejar que se pueda leer otra vez. Se muestra muy necesitada la espíritu y ella. Y su pareja es como que la desalojan. Have any of them proven to be your friend? no. Haven't most of them proven to be more domineering than you, over you? Haven't most of them been controlling of you? Why would that be any different to this attraction? Yeah, a lot of lies. Yeah, and this is the problem, is that there are a lot of lies involved in sexual abuse of children, both on the part of spirits and on the part of people on earth. You think of how many lies have been a part of your family, where mum and dad, you've had memories of these things now, both in denial, in other words, both wish to lie about these issues. And then on top of that, you've got spirits lying to you at the same time. How confusing is this for a child? Very difficult. It's very difficult emotional things to deal with. Yeah. Okay. Bueno, ahora siguen en el mismo tema.
Pero eso, podemos, si queréis comento yo que... Sí, por favor, sí, comente, Iván. Sí, pues yo de pequeño, no sé qué años tendría, pero, y no sé si debió ser mi primera experiencia sexual, por así decirlo. Y era, claro, y todo, o sea, yo me iba mucho al campo y esas cosas, ¿no? Y algunas veces, pues de esto, yo era muy aficionado, muy friki de los pájaros, y conoces gente, y no sé qué, para hacer excursiones o lo que sea, que tampoco solía pasar eso de conocer gente mayor ni nada, pero sí que un señor, o sea, que no sé, debería tener 40 años a lo mejor, hice algunas excursiones y entonces no sé si no sé cuándo, porque yo creo que fueron varias, pero en una ya se decidió a pasar al tema y no sé, lo mismo yo tenía 12 años, no sé. Lo que pasa es que es muy curioso porque, bueno, eso, entonces estaba en la tienda de campaña, me acuerdo, era por la mañana, y él empezó con las sugerencias y no sé qué, y yo me acuerdo justo de lo que ha dicho aquí, todo muy confuso, y él muy confundido porque yo no se sabe cómo, claro, no era yo, ahora entiendo que no era yo, y entonces por eso no lo he recordado toda la vida y lo he aminorado la importancia que pueda tener, porque yo hasta eyaculé, pero es como si no hubiera sido una experiencia mía, porque yo en realidad luego a mí me decía yo a mí mismo que mi primera experiencia sexual fue más adelante, no sé, con 15 años, cosas ahí que pasan raras con las primas y cosas así, pero que no fue tampoco un abuso por mi parte, pero una cosa así. Pero en ese momento, claro, ahora lo he entendido, o sea, decir, claro, y eso yo lo aminoraba todo, o sea, lo daba menos. O sea, y entonces te quedas, claro, entonces todo tu ser mental, corporal se queda ya con esa confusión en torno a esos temas, totalmente, claro. Entonces no pasa nada, y claro, ya lo he relacionado, como también ha relacionado Claudia cosas en su familia y hemos estado hablando muchas veces, ¿no? Aquí, claro, lo he relacionado. Mi madre también me comentó una vez que fue abusada. Mi abuela con una vergüenza con esos temas así, lo típico, y muchas cosas. Y, Y eso, es que es justo eso, o sea, en el momento yo me acuerdo de la sensación de él, como que eso no fue a mucho más porque él se quedó sorprendido de que yo de repente, pues yo ya no, o sea, era como si no fuera yo, o sea, que como que le dio asco o algo así, una cosa muy, muy rara. Pues esa sorpresa de la que acaba de hablar aquí está y ahí ya no hay más, ahí es como, pues en ese día debió ser bastante triste, yo no recuerdo nada y pues un día lo puedes disimular y luego pues supongo que volveríamos pronto de la excursión porque era de un par de días a lo mejor solo. Pero eso, es que es exactamente esto, es el abusador con la sensación esa y es que ha entrado un espíritu porque claro, ya en ese momento tú no sabes qué pasa y quieres salirte de la situación como sea y claro, pumba, ya sabemos, el cuerpo espiritual está conectado, cordones, que llaman de plata, el cuerpo físico no sé qué, eso que debe ser muy fácil, aunque no nos demos cuenta. Y más si somos niños, pues salir y que no nos pase nada y, por así decir, o sea, como si no nos pasara nada. Y claro, y eso están ahí supongo, los espíritus cerca de los abusadores así para aprovechar con sus adicciones a las experiencias y no sé qué. Entonces podría ser un espíritu que ha abusado, que disfruta de la situación así, ¿no? Y que quiere sentir lo que siente el niño o justificar esas prácticas, no sé qué. Pero es que lo he cuadrado todas las cosas. Y eso que hace unos meses que había visto esto, pero claro, digo, no sé, lo vi más rápido, me quedé impactado, hice una nota en la web que contiene un poco las cosas básicas. Y eso, no sé si queréis comentar alguna experiencia o algún... Pero vamos, para mí esto es 100% así. O sea, la única explicación no es que sea 100% así, la única cosa que le da sentido a todo eso, a toda la experiencia.
Sí, Iván, yo comparto con vos eso porque realmente uno, me duele, digamos esto, pero es muy triste y el no saber cómo favorece, ¿no?, este deseo de ignorancia que cultivamos, también el pecado de no querer incluir esta dimensión de nuestra vida que es parte o no poder reconocer también de alguna forma una coparticipación en cuanto a esta, que no estamos educados en amor y que consideramos que podemos como que fragmentar la realidad y recortarla, intervenir, ver solo una parte, digo, con nuestra arrogancia, digamos, como que esto es la verdad. Y bueno, claro, ahora comprendo. Yo tengo así algunos recuerdos, por ejemplo, bueno, cuando hablábamos de la conciencia el otro día, que en un momento recuerdo que habré tenido 14 años y estaba con mi abuelo y ahora, pero a mí, yo en realidad me cuesta reconocer momentos de conciencia. Ahora estoy entendiendo a partir de la experiencia de lo que es. En un momento yo estaba sentada y me sentí incómoda, muy incómoda. No pasó a mayores que eso, pero realmente me sentí muy incómoda y sentí que mi abuelo me miraba de otra manera. No sabía cómo poner las piernas. Recuerdo que tenía una pollera corta y había algo más ahí que nunca, no fue otra cosa que eso, pero digo, cómo en algún momento esto que lo espiritual y el estar conectado con uno en ese momento de conciencia y de pureza que te permite vivir desde otro lugar. Yo en realidad no tengo discernimiento, no digo me retiré o como que me sentí muy incómoda. No, Claro. reitero esto, pude percibir esa, Qué bien que sin que algo pasara. Qué bien que saques el tema de, permíteme que te interrumpa, el Sí. tema de la conciencia, que lo hablamos estos días y yo quise darle mucho protagonismo porque con estas situaciones entendemos cómo es que se confunde más toda nuestra conexión con el alma y es como que se bloquea esa claridad de decir, a ver, las cosas son correctas o no, según la perspectiva de Dios, pero fijaros cómo se puede bloquear o confundir todo la conexión, nuestro cuerpo físico, el cuerpo espiritual y el alma, con todo este barullo, o sea, el darte cuenta de lo que sientes cuando entra un espíritu de repente a tener la experiencia, o sea, no es que justifique nada, Sí. ¿no? Porque luego ya No. para todo, pero que se entiende cada vez más cómo se da este machaque continuo a los niños en ese sentido de la conciencia. El órgano que dice Miller, que está en el alma, por así decirlo, transmite verdad y por eso Clau ha puesto el ejemplo de sentirse incómodos. Ese sentimiento de incómodo sería un mensaje directo de la verdad de Dios. Eso no es armónico, os estáis manchando el alma, por así decir. Eso es una información veraz, directa, es un rayo y no es como lo del amor divino que tienes que pedirlo y todo eso para que en el alma entre. No, eso es continuo, boom, boom, pero continuamente también se tapa. Y fijaros, claro, estas experiencias de abusos de todo tipo, parece por estas cosas que he empezado a decir, ¿no? Estos ingredientes que nos han contado y que quiero subrayar, pues parecen que son muy contra la conciencia, ¿no? Contra esa Sí. de la verdad. Otra cosa que quizás no sea, digamos, respecto ilustrativa específicamente en lo sexual, pero sí recuerdo, Iván, yo habré tenido, 7, 8 años, no, capaz 9 ya, que ya vivía acá en el Chaco, y recuerdo que estábamos en la terminal despidiendo, no me acuerdo si a mi hermana que se iba con mi papá a Buenos Aires, y yo, ¿sabes qué hacía? Me acercaba a los bebés y les pellizcaba el pie. Me acuerdo que me iba y me acercaba y el pie gordito del bebé y yo me acercaba y pellizcaba así con mis uñas. Ahora comprendo todo esto porque obviamente la madre cuando descubrió que yo me acercaba, me retó, se enojó muchísimo, mi mamá sintió mucha vergüenza, me retaron. No me pegó mi mamá ahí adelante, pero nunca se pudo explicar mi mamá y no sé si se debe acordar ella, yo sí me acuerdo.
pero sí siento como en ese momento uno actúa así, de esta forma, ¿no? Que no es uno, y que era algo que para mí fue inexplicable. Por analogía, digo, lo llevo al mismo, al acto de que nosotros, digamos, en nuestro diseño y de amor perfecto, ya sea a nivel humano, ¿no? Con las heridas, permitimos y hacemos lugar a estas experiencias tan perversas, ¿sí? Con Sí. el deseo de provocar dolor. Que es una cosa que es la que se comenta en este taller, que las heridas de los padres es como que abren, las heridas emocionales abren estas posibilidades, que eso lo veremos también, pero hoy quería seleccionar este ejemplo tan impactante para que lo viéramos cuanto antes, y las partes donde comentan más en general, pues eso que ya lo hemos hablado alguna vez, y que hicimos una nota de ello, ¿no? De cómo las grabaciones emocionales infantiles hacen como que los pequeños, las niñas, los niños sean como antenas para los abusadores, porque están ya grabadas con esa ley de la atracción que viene al final de esos eventos, con las almas de los padres y todo eso, ¿no? Eso lo veremos quizá más, aunque es así, o sea, tampoco dice mucho más. Y si queréis comentar a alguien más, o seguimos con... Yo, haciendo memoria así de experiencias con familiares, no recuerdo una circunstancia de abuso en la niñez o adolescencia. Sí tenía un tío así que era muy... siempre te decía que eras hermosa, que venga para acá, que te sientes en la rodilla, y él lo decía en tono de broma, esto de sentarse, y puntualmente no te manoseaba sin llegar a como una chanza, un cariño, que ahora, digamos, lo pongo en palabra, yo me sentía incómoda, y bueno, en el momento de poder correrme, me corría, pero había como que una aceptación, qué bueno el tío que quiere hacerte un cariño, de parte de mi tía, su esposa, él sería mi tío político, y viste como que tu tío te está pidiendo que hagas eso, andá y sé condescendiente, se dice, eso por un lado. Y después una circunstancia de abuso, que había ido con mi mamá a un Mano Santa, y el tipo te hacía entrar de a uno, y bueno, te preguntaba qué te pasaba. No tengo idea yo por qué me llevó, a qué fuimos. La cuestión que él empezó a manosearme y me decía que lo toque para liberarme de no sé qué cosa. Entonces como que me quedé patitiesa, y le dije que no podía hacer eso, que no podía hacer, que no me sentía yo con ganas, ni deseo, ni por más que sea para sanarme de no sé qué cosa, iba a responder a su requisitoria. Entonces después, cuando salgo y le comento a mi mamá, ay, quiero llorar, mi mamá me dice que no podía creer que ese personaje me haya hecho eso, ¿sí? Es como que no, fulano, no sé cómo se llama el señor. No puedo creer que don fulano te haya hecho hacer eso, vos te confundiste. Fin de la historia. Sí, pues, sí. Típico. Sí. Es lo único que recuerdo. Sí, Paco, iba a decir un comentario. Me sorprende que tengamos todavía un gramo de cordura después de
que en nuestra niñez y adolescencia hayamos sido machacados por dos bandos, por la información represora de la Iglesia Católica y por los espíritus desconocidos para nosotros entonces, lo cual explica muchas de las experiencias que hemos tenido en todos estos años. Y aún tenemos cordura un poco, lo cual es un milagro, en cierto modo. Familia, antes que la iglesia y que todo, la misma familia que no quiere reconocer, porque ahí tu madre estaría influida por espíritus también, que le incomodan. Si ella reconoce la verdad, pues al abrirse a la verdad duele, y ella, la madre de Ana Pilar también, o sea, Sí. fíjate, la iglesia y muchas cosas en la familia desde la infancia muy temprana, y Sí. te abren a las heridas para que luego la iglesia pueda hacer ahí presa. Sí, sí, no había tomado conciencia hasta este momento de esa circunstancia, porque yo, como ya lo dije alguna vez, siempre lo que me decía mi mamá era palabra santa, digamos. Y yo, ¿cómo puedo hacer para convencerte de algo que me pasó a mí a puerta cerrada? Es la palabra de ese don y la mía. Entonces, lo único que hice fue, bueno, listo, ¿no? ¿Cómo no me vas a creer a mí que soy tu hija y le vas a creer a ese señor? ¿Viste? No recuerdo que mi mamá me haya dicho, sí, podés tener razón o nada por el estilo. Sí. Vaya a saber también si ella no pasaba este tipo de circunstancia como para sanarse de vaya a saber qué cosa. Bueno, pues si queréis, vemos un poco las notas Sí, para aliviarnos un poco del tema, y mañana seguimos con otras preguntas de este tema de espíritus, el sexo, la atracción sexual, y pues lo podemos combinar con que Paco comparta la pantalla si te apetece, si no estamos muy... Ya que Bueno, sí, vamos a ver. igual estamos Un llorando momentito. después, aunque a lo mejor ahora todos tendríamos que empezar ahí a procesar, pero bueno, nos esperamos un poco. ¿Cómo lo veis, Claudia y Ana Pilar? yo no Sí, tengo Iván, problema, sí, yo puedo seguir. yo entiendo. Cualquier cosa, yo me siento con la libertad de salir si siento que no puedo compartirlo. Sí, me siento bien, estoy muy movilizada. Quería así contar que esto que lo vivió Ana, me está ayudando mucho Ana, porque esa fue la actitud de mi mamá con mi hermana. Mi hermana tiene mucho dolor por eso, siente mucho dolor, pero mi abuela, que fue violada, ese hijo que nació de esa violación, que tenía muy poca diferencia de edad con mi abuela, 13 años, digamos, creo, 12, 13 años, también quiso abusar de sus nietas, fue desterrado de su familia y vino a vivir acá con nosotros en este espacio, y era bastante incómodo también. Ahora estoy asociando esas experiencias y vivió en mi casa, terminó en mi casa donde estaba mi abuela, donde como que ahora comprendo muchas de las cuestiones lógicas, digamos, por las que nos atraemos. Pero mamá nunca reaccionó. Mamá no, como nunca, con un profesor de música que yo tuve, que fue la primera vez que yo también me acaricia, digamos, un hombre. Yo tenía 9, 10 años, y a él sí lo echó de mi casa, pero fue la única vez que mamá se posicionó. Y respecto de mi hermana, que sí fue, mi hermana pudo escapar, no se olvida, creo, ella no se olvida de ese día todavía, de la corrida, que fueron, no sé, 10 cuadras que para ella eran eternas. Y bueno, y eso es una de las heridas que tiene con mamá, de que no hizo otra cosa. Pero después inclusive lo volvemos a vivir nosotros, y bueno, mi hija también, o sea, como ahora voy, todas estas heridas que vamos compartiendo van haciendo el espacio para que esto se vaya Sí. transmitiendo también. Y ahora comprendo eso. Y yo también tengo una herida, estoy segura que tengo una herida. Yo no he podido, más allá de todo lo que implica, por decir, un disfrute
natural, biológico del sistema hormonal y todo lo que querramos decir, pero jamás así, a este nivel. Ahora estoy reconociendo que no, incluso lo veo más como un impedimento que como una decisión. O sea, si yo siento ahora, por ejemplo, en lo personal, estoy asociando un poco a esto, en mi caso estaría siendo influenciada para no disfrutar. Mis experiencias no implicaron disfrute. Es más, muchas veces tuvieron una cuestión más de cumplir por miedo a que me abandonen. Así que también en otro, o sea, con un sentido opuesto sería, realmente no sé, se debe haber también por ahí. Pues dejo de compartir aquí la pantalla para si quiere y vemos un poco de ese, para combinarlo con, bueno, nos comentas a ver si puedes compartir, Paco. Sí, el documento que he estado viendo últimamente se llama Recopilándolo todo, juntándolo todo. Lo que hace es juntar los elementos más importantes que son necesarios en nuestra relación con Dios. Y Miller hace un repaso global y se centra en hay dos partes en ese documento muy importante. Primeramente, lo que hace es ver la importancia que tienen esos 5 elementos básicos, que son el amor, la verdad, la humildad, la fe y la voluntad. Y gran parte del documento habla del efecto del miedo en nuestras vidas y como tal es un documento imperdible. Yo creo que es un documento, en cuanto lo tenga traducido, os lo paso para que tengáis ya. Lo que ocurre que hay que hacerlo con cierto detenimiento porque hay que ver los matices, ya que el traductor no siempre es fiable. No, claro. Por eso quiero hacerlo un poco más tranquila. El comienzo del documento, voy a compartir la pantalla con él si puedo, a ver si lo voy a abrir ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Compartir pantalla, creo que es este, a ver si es este. ¿Qué es lo que se ve? A mí no me sale nada. Yo sí veo. ¿Tú sí ves? Vale. Está en español, ¿verdad? El que está en español, ¿no? Sí. 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 Bueno, pues yo aquí no lo tengo delante, tengo que verlo en otra parte. Fíjense el comienzo de lo que estoy poniendo. Muchos de ustedes están evitando cuestiones profundas de la verdad en su vida personal. Y esto es lo que está causando muchos de sus problemas actuales. Hay que pensarlo y meditarlo y sentirlo. Bueno, todo lo que acabamos de ver es... Sí, evitar cuestiones profundas relativas a la verdad, la vida personal. Y ese es el motivo de lo que está causando muchos de los problemas actuales. Dice, así que quiero tratar con ustedes las razones por las cuales estas cosas están sucediendo y lo que realmente está sucediendo. Para hacer eso queremos mirar cómo considerar tu relación con Dios en su conjunto. Lo que está subrayado dice así, lo veis, ¿no? Es que, no sé si lo estáis viendo, subrayado en rojo. Porque si no somos honestos sobre eso, entonces, por supuesto, pasarás otros 5 años escuchando sin realmente hacer ningún cambio. Él se dirigía a la gente que está siguiéndolo desde hace 5 años en sus seminarios y charlas y le decía eso, si seguís sin ser honestos con los sentimientos personales, en cuanto a la verdad, pasarán otros 5 años sin que haya ningún cambio en vuestra vida. Y luego, Debido, y en el 2016 lo mismo, el pobre hombre ya dice, venga, ya acabó. Se ha acabado, ya no hay más talleres prácticos, vamos a hacer unos definitivos. sí. Así es como se empezó un poco también a ver. Pero fíjate, o sea, la paciencia, lógicamente. Sí. Porque no es un trabajo que él tenga, ¿no? Como es una cosa que hace, y luego puede hacerlo otra persona. O sea, que ya. Él también habla, incluso ahora, dice que durante ese periodo en el cual no hagamos nada, por ser honesto, tendrás mucha más influencia de los espíritus sobre ti, lo cual es un poquito asustante, para que te adaptes a su forma de vida y forma de pensar. Imagina lo que supone eso, adaptarnos a la forma de pensar y de vida de los espíritus. Tendrás mucha presión de la tierra y te sentirás muy infeliz.
Fíjate que eso se aplica a el ejemplo que acabamos de ver de las madres que les dicen a las hijas, no, no puede ser verdad lo que me dices. Ahí quizás es una muestra de cómo que es ese periodo de tiempo de no ser honesta con su vida personal, la madre con el marido, etcétera, con los hijos, abierta durante mucho tiempo, por lo tanto, a la influencia para que te adaptes más todavía a toda esa deshonestidad. O sea, que es lo mismo. Sí, quizás es por eso que podéis comprender más a esos gestos de deshonestidad que están reforzados ahí por la convivencia con espíritus, ¿no? Sí, sí, sí. También yo creo que es inconsciente por parte de las madres el hacer eso. No se puede entender de otra forma, digo yo. Sí, porque hay un deseo de ignorancia sobre el cual se amarran ahí los espíritus, pero y al final, pues claro, el deseo ese es un pecado, es una desarmonía según la ve Dios. Claro, sí. Y eso es un agujero para que entre en sí. Ahí es, totalmente. Cuando acabó el punto se me ocurrió a mí, no sé, esto no está en el texto, eso son cuestiones mías en mayúscula. Pongo 3 preguntas para reflexionar más en profundidad sobre lo que hemos leído ahora. Mis 3 preguntas son: ¿qué temas personales estoy evitando a la luz de la verdad? Para que pensemos y sintamos cuáles son esos temas. ¿O estoy siendo honesto y sincero en lo relativo a mi relación con Dios? ¿Están mis acciones en consonancia con mis objetivos? Un poco son preguntas que me hago a la luz del texto este que hemos visto antes. El punto 2 que sigue, dice Miller: para ello quiero recordarte las 5 cosas básicas que necesitas para progresar hacia Dios. Y dice lo que hemos dicho antes: amor, verdad, humildad, fe y voluntad. Pero fijaos, si vais y lo sentís, dice: necesito, el amarillo, necesito saber dónde estoy antes de saber hacia dónde apunto. Claro. Entonces, ¿dónde estoy yo? ¿En qué punto estoy yo? De honestidad. ¿En qué punto de entrega, de compromiso estoy yo? Fíjate, con el ejemplo que hemos visto de la confusión sexual y todo eso, cómo dificulta quizá más desde el principio a muchos niños, muchas personas, esto de saber cuál es nuestra voluntad. Luego, después de unos años, lo llamaría nuestra voluntad frente a nuestro deseo, la condición actual de nuestra alma. ¿Dónde estamos realmente? O sea, y tenemos que admitirlo, a ver, que quiero jorobar la vida a los demás, que quiero ser malo conmigo mismo, no cuidarme, pero dítelo, o sea, sí, necesito saber, pero fijaros, ¿no? Las situaciones que hemos visto, de las vivencias, cómo nublan quizá esto, ¿no? Sí. Por eso es importante hacer un alto y efectivamente, con total honestidad, sentir dónde estamos, a qué punto de compromiso estamos con nuestra verdad, con nuestra vida, nuestra relación con Dios. Y ahí pongo también otras 2 preguntas para yo pensar, me las he hecho yo para mí mismo, no para nada más. ¿En qué condición de amor me encuentro actualmente? La respuesta a esta pregunta me da miedo, sinceramente. No creo ni hacérmela, ¿sabes? O ¿cómo de fuerte es mi anhelo de Dios? Bueno, un 20%, 25%. ¿Qué haría el amor en esta situación? En la situación, por ejemplo, en casa o con las amistades, en la calle, en el trabajo. Son preguntas que me salen a la hora de investigar todo el tema de este documento. Vale. ¿Va bien entonces? Así vamos de esta forma bien. Decid lo que queráis por ahí. Sí. Vale. Sí, Paco, sí, te Vale. estoy escuchando atentamente. Sigo entonces, ¿vale? Vamos a seguir. Dice ahora, ¿cuál es mi objetivo? Realmente en inglés dice: ¿hacia dónde estoy apuntando? Es lo que quiere decir en esta frase. ¿Hacia dónde estoy apuntando? Mi objetivo es, decía Miller, llegar a ser uno con la forma en que Dios ama. Es decir, él dice que ser uno con Dios equivale o se traduce por ser uno con la forma en que Dios ama, con el sentimiento de su amor, con lo cual es una traducción más masticada, más digerible de lo que es ser uno con Dios, que ser uno con Dios es una cosa bastante etérea. Ser uno con Dios es ser uno con la forma en que Dios ama, bastante más potente, más del día a día, ¿no? Por decirlo así. Ser uno, en la parte que está en amarillo, con la forma en que Dios siente por todo. Santo Dios por todo. Es decir, que si Dios lo ama todo, si yo no lo amo todo, no estoy en unidad con Dios. ¿Entendéis? Ese es el objetivo subyacente.
Estoy Dios leyendo solamente la parte amarilla. Dime, Iván. no ama la desarmonía. O sea, Dios ama a las almas, pero Él no ama todo. O sea, porque si amara todo, pues eso, amaría que pues eso, que sucedan esta destrucción, nuestra degradación álmica. O sea, Él ama a las almas y a toda la creación, las leyes, a través de las leyes, del funcionamiento de las leyes. Pero Él está como fuera, englobando todo, y nosotros somos los que hemos creado nuestros miedos y nuestras historias, y eso no lo puede amar. Sí, mira, ayer recuerdo que fuimos a comer con una pareja, con unos amigos, y comentando cuestiones políticas, todo esto, me di cuenta, estaba pensando mientras hablaba, me estaba escuchando a mí mismo, la cantidad de desarmonías que había en lo que yo estaba comentando a mis amigos acerca de los políticos, la situación con lo de la pandemia, que es tal cual, la vacunación, y me estaba escuchando y decía, qué sarta de desarmonías y de quejas y de insultos estoy haciendo ahora mismo con este amigo, porque era lo que había que hacer. Y entonces, pues, en cierto modo, al menos me estaba dando cuenta. Después tengo que reflexionar muy bien y decir, ¿dónde estoy? ¿Estoy o no estoy en armonía con la forma en que Dios ama? Con lo cual me pone en guardia a la hora de estar donde estoy. Sí. Bueno, seguimos y el punto 4 es interesantísimo. Dice así, es solo el deseo de ser uno con la forma en que Dios ama lo que nos hace querer ser uno con Dios. Aquí diferencia desear de querer. Querer es como más objetivo y el deseo es más interior, más subjetivo, más personal. Leo lo que os dice esto. Es solo el deseo de ser uno con la forma en que Dios ama lo que nos hace querer ser uno con Dios. Es el deseo, el anhelo, como dice también Miller, lo que nos hace querer ser uno con Dios. Por lo cual hay que cultivar ese anhelo, ese deseo. Dice, después solo el deseo de la relación con Dios lo que nos hace tener ese sentimiento de que nos gustaría lograr eso en nuestra vida. Ahora bien, fijaos lo que dice ahora. Para lograrlo tenemos que creer que lo que Dios sabe es la verdad absoluta. Con lo cual nuestros sistemas de creencias tienen que cambiar, mal que nos pese. ¿Y estamos dispuestos a eso? Lo dudo. Bueno. Sí, hay que estar muy atentos a... Un momentito. Vamos a ver. Sí, sigo. Ahora. El punto 5 dice, hay un problema, y es que tenemos poco deseo de llegar a ser uno con la forma en que Dios nos ve. Porque dice también que es importante vernos tal como Dios nos ve, no como nosotros creemos que somos. Por lo tanto, hay que hacer una especie de plegaria, rogativa, petición anhelante de vernos con la forma en que Dios nos ve a nosotros. Porque tenemos una gran resistencia a la verdad. Como decía Marisol, no hay amor sin verdad, decía ella, cosa que se me quedó. Sí, mire, vamos. Sí. Paso al punto 7, que yo quiero decir algo muy importante en el punto 7. Fijaos, dice el punto 7 lo siguiente. Queremos que nuestra propia verdad sea cierta. Vale. Es casi como si tuviéramos una discusión con Dios. Básicamente le estamos diciendo a Dios, a menos que cambies todo el universo para adaptarlo a mí, no quiero tener una relación contigo. Y muchos de nosotros creemos, de hecho, que Dios hará eso porque Dios ama. Y eso es lo que creemos que el amor haría. Muchos de nosotros creemos que el amor haría que todos los que nos rodean se ajusten a lo que queremos. Fijaos que ahí lo que hace es que el amor lo que hace es ajustarse a los deseos del otro. Eso es un concepto, un sistema de creencias que nos han puesto a fuego, al menos en nuestra educación. Si quieres amar, adáptate y complace al otro. Y no es así como Dios ama en absoluto, porque Dios no se adapta a nuestros deseos. Sí. Y hago ahí un par de preguntas. ¿Consiste el amor en ajustarse a los deseos del otro?
Por tanto, si no es así, ¿qué es pues el amor de Dios? ¿Cómo leches ama a Dios? ¿Algún comentario, por favor, que podéis hacerme de esto? Pues ahí Bueno, yo os acordaréis del amor por uno mismo, el amor por los demás, el amor al entorno. sí, Ese es inclusivo. sí, sí. Perdona, Clau, ¿qué ibas a decir? No, justamente eso, Iván, que estaba preparando del concepto de amor por uno mismo para el vivo del domingo, y eso estaba pensando, incluso presentar el esquema del amor del entorno, como ir enlazando todo, esto que acabas de decir, porque yo creo que en realidad todavía vemos fraccionariamente cómo estamos viviendo, cómo vemos, ¿no? La realidad que creemos que es la realidad, la verdad que creemos que es la verdad y el amor que creemos que es el amor. Y el nivel de coherencia, como que todo te habla de lo mismo, que es lo que yo estoy experimentando ahora, y que de alguna manera, como no sabemos vivir en libertad, que es lo que yo hablé el domingo, o sea, el libre albedrío es un regalo dado al alma. Para nosotros, como lo vivimos el libre albedrío como algo intelectual, es un derecho y lo ocupamos así desde ese lugar, desde arrogancia, ¿no? Naturalmente como lo vivimos. Y entonces nosotros en realidad condicionamos las conductas y o sea, esto que decís, cómo debemos complacer, claro, el amor como un deber, que es muy distinto al amor que es un regalo. Y justamente esto, ¿no? Como que todo se condiciona, como decía un poco Ana hoy en su experiencia, de la cuestión incluso de que ciertas lealtades, que cómo te atreves a decir algo así o no, o incluso no. Es válido si se quiere esta cuestión de opto por no creer o no confío en lo que me estás diciendo, que digo, es como que siento yo con el adultocentrismo, sobre todo y en educación formalmente hablando, eso está muy, o sea, no se escuchan, a los niños no se escuchan, por ejemplo, no tenemos lugar para ellos, o sea, el amor está bastante empaquetado, no sé dónde escuché esa palabra. Y en el caso, eh, al ejemplo, si quieres, de los espíritus y del abuso sexual, claro, y porque ahí imagínate ya qué poco transparente. O sea, el amor de Dios es como transparente en cierto sentido. O sea, él da libre albedrío a todo el mundo y los espíritus son exactamente un alma igual que nosotros, y esos espíritus que están ahí parasitando esas situaciones con más o menos conciencia, porque habrá muchos grados de que están ahí completamente frenéticos en la adicción, son exactamente la misma alma, o sea, un alma con un regalo de libre albedrío, pero está yendo en contra del libre albedrío y por eso se está degradando su alma porque no está siendo transparente. Y Dios, por ejemplo, exacto, sí, Dios a Ana P., por ejemplo, Ana Pilar, el ejemplo que ha puesto, me sentí incómoda, creo que ha sido ella. Esto es directamente, Dios te lo dice todo, lo único que colocamos nosotros, Dios dice la verdad todo el rato. Ahí. sí, Entonces, sí. libre albedrío. Es que lo has sacado y quería recordar eso y ponerlo en relación con el ejemplo que hemos visto y que están. Claro, porque en realidad, como la esencia del libre albedrío es que fíjate hasta dónde el amor de Dios, que la esencia del libre albedrío dice, eres un ser incontrolable. ¿Y cuánto miedo nos da eso, Iván? ¿Cuánto miedo da, entendés, al descontrol, entre comillas, cuando en realidad todo el entorno te está conteniendo? O sea, incontrolable en cuanto a esto, a que tu alma, digamos, no tiene, nadie tiene el derecho, digamos, sí tenés como que la posibilidad de elegir y bueno, generará consecuencias esas decisiones que tomes, actuar en armonía o en desarmonía y te harás cargo, digamos, en algún momento. O sea, es todo, no es que es el libertinaje, pero incontrolable en cuanto a esto. Y siento yo mucha responsabilidad. Ayer le pedí perdón a mi hijo porque realmente he hecho mucho daño respecto a esto, al que he mutilado el libre albedrío de mis hijos. Y claro, ahora yo me encuentro con 4 adultos que no son capaces de tomar sus propias decisiones, que no comprenden el amor en este lugar, que se están haciendo daño a sí mismos, ya tienen hijos, o sea que también están como de alguna forma esa distorsión, y ni hablar a nivel colectivo cómo estamos.
Claro, y claro, el libre albedrío es como que no, es una ilusión en realidad la que tenemos nosotros de que estamos eligiendo. Y hay muchas veces que también lo puse, que decimos, bueno, pero no me quedaba otra. No, pero estamos eligiendo todo el rato, eso sí. Lo único, Claro. eso no es una ilusión, no sé en qué sentido lo dices. No, lo digo, la ilusión de que la gente educa en la libertad de elegir. La ilusión en cuanto al uso del libre albedrío, en que uno dice, no, sí, pero yo le permito elegir a mi hijo. O sea, como que, pero nosotros, la educación en amor es desde otro lugar, digamos, e incluso implica la responsabilidad, porque realmente uno como que permite determinadas pautas o experiencias, pero si tiene que ver conmigo, o sea, a mí no te dejo probar, no te dejo, como que no, como pasó Ana en un momento límites, con... Claro, sí, exacto. Sí. Me da miedo lo que vas a hacer, así que yo no te dejo, por ejemplo, tal cosa. Lo que voy es, creemos que le damos libertad y que enseñamos, digamos, a vivir en libertad cuando en realidad le tenemos muchísimo miedo a la libertad, a la verdadera libertad. Justamente lo que está diciendo me parece bellísimo, Clau. ¿Cómo decías tú que el libre albedrío nos hace ser incontrolables? Porque es bellísimo. O algo así has dicho, ¿verdad? Es el propósito, en nuestro diseño. Somos un alma toda poderosa y por lo tanto, claro, hay confianza de tu padre en ti, digamos, respecto en el diseño. Él no te inhabilita, no es como... Increíble. No, para nada. Y claro, siempre y cuando a nivel álmico seas consciente de tu poder, vas a hacer uso justamente de esos atributos. Pero como nosotros ni siquiera incluimos al alma. Ni siquiera. Nada. El cuerpo físico, creemos en la muerte, claro. Los padres son padres, Dios no es el padre, y así, un montón de falsedades. Pues te iba a comentar que justamente el punto 8 tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, hablando de la humildad. La humildad como el deseo de sentirlo todo, en lugar de culpar a otras personas por tus sentimientos o a Dios. Dice ahora bien, para la mayoría de nosotros no tenemos ese deseo de sentirlo todo. Solo lo tenemos cuando los sentimientos son los que creemos que se van a poder sobrellevar. Pasamos un poco para alto. Dice, esto significa que nuestro miedo determina lo humildes que somos. Nuestro miedo determina lo que vamos a sentir, la cantidad que vamos a sentir. Con lo cual el libre albedrío está, en cierto modo, limitado por el miedo que nos provocan o los espíritus o la familia o la sociedad de tu saber. No sé si tiene que ver con lo que te has dicho antes. Dice, la mayoría de nosotros tiene miedo de ir demasiado lejos en cualquier dirección, de ser incontrolables. Nos da miedo ser incontrolables. Esa cualidad que tú has dicho es increíble, es un poco sobrecogedora, en cierto modo. Sí. Así. Con lo cual, fíjate el subrayado que tengo aquí ahora, este subrayado. Nuestro miedo determina cuánto estamos dispuestos a aceptar, a sentir. Madre mía, esto me lleva a pensar dónde mi miedo me lleva a limitarme, a ser educado, a ser cuidado, no vaya demasiado lejos, no vaya a ser que fastidies las cosas. Y yo creo que ya es hora de que seamos incontrolables en algo, ¿no, Iván? Sí. Tal cual. Bueno, está haciendo un repaso por el amor, la verdad, la humildad. Sigue hablando de la fe y dice esta frase, no sé si estáis de acuerdo con esta frase. A continuación queremos hablar de la fe, dice Miller, donde realmente nos permitimos creer que Dios es bueno. No tenemos fe en que Dios sea bueno y que Dios nos ame y que Dios quiera tener una relación con nosotros. Eso no pasa por la mente. De hecho, una de las primeras cosas que me impactó en el mensaje de Miller es que Dios tenga un deseo ardiente de tener una relación con nosotros. ¿Esto cómo va a ser? Esto es imposible, digamos. ¿Esto cómo puede ser? Y sin embargo, dentro de mí resuena muchísimo esa frase, que Dios tenga un deseo ardiente de tener una relación con nosotros. Nosotros no queremos sentir
nuestros miedos a ser la más grande de sus creaciones, a ser el alma, como dice la oración. Después, claro, el último ya que habla es de las 5 cosas básicas de la voluntad. Dice así, ejercer la voluntad con estas cosas. No tenemos un fuerte deseo de ser verdaderamente amorosos. Solo tenemos el deseo de ser amorosos mientras sucedan cosas buenas como resultado. Pero si no, el más mínimo interés en ser amorosos. Y si no somos amorosos en todas circunstancias, no estamos siendo honestos con nosotros mismos ni con lo que somos nosotros realmente. Yo iba a seguir, Iván, pero yo prefiero prepararlo mejor, ya que hasta lo que he dicho solamente es un repasito de las 5 cosas básicas. Muy pronto empieza a hablar del miedo. Prácticamente casi 75% del documento habla sobre el miedo y es francamente impactante porque nos lleva a pensar, a repensar y reconsiderar nuestra posición en nuestras vidas con respecto al miedo, que es tan castrante, por decirlo de un modo rápido. Pues sí, pues vamos, cuando te puedas conectar en estas sesiones, hacemos algunas preguntas, quizá más de lo que hemos hecho hoy o menos, ya lo vemos, y complementamos con esto, o hasta donde queramos, o se queda como documento, como nos vaya apeteciendo, sí, puede estar bien combinar estas formas a ver qué pasa, este experimento, ¿no? De las preguntas así que muy emocionales, por así decir, de ese tema sexual, o de lo que saquemos, y luego, sí, o lo hacemos independientemente también. Tal como surjan, Iván, porque ha sido muy interesante hoy ver la parte que tú has presentado del abuso sexual y de los niños con la parte esta que estamos viendo del documento suyo, nos lleva a entenderlo mejor, en cierto modo, a sentirlo mejor, a sentirlo con más profundidad. A mí me ha impactado mucho la presentación que has hecho de la experiencia de esta chica. Bastante. Sí. Y a mí lo que oficia así de Marco y que me sigue generando esa admiración, siempre me pregunto lo que siento respecto a esto y que cómo estoy parada, digamos, frente a la verdad o a mi deseo en realidad más que a la verdad. Y eso veía como que la diferencia entre la obligación de quizás ir a cuidar mi patio hoy con el deseo amoroso de hacerlo. Lo estaba viendo cómo se iba expandiendo este concepto de amor y podía salir un poco de esa idea que tenemos errónea de amor en el plano físico sobre todo, restringida a lo físico también. Y me oficia de marco. Es como que se van conectando todas las cuestiones. Y estamos, sí, básicamente cultivando la humildad, sobre todo para poder dar permiso a sentir. Sí. Genial, claro. Gracias. Bueno, gracias, Francisco. ¿Queréis descansar ya o...? Sí, ha sido muy intensa, Iván. Yo pienso que sí, que ya podemos cortar. Sí. Bueno. Sí, yo no estoy cansada, pero sí, no sé, tampoco vamos a... No, bueno, lo digo, pues podemos... Dale. Vale, si tú te quieres volver a apuntar, Claudia, quien se quiera apuntar, ahora dentro de 5 minutos hago una pausa de descanso y podemos seguir unas preguntas más. Vamos, o sea, voy a poner 10 minutos, por ejemplo. Bueno. Y hacemos algunas más de estas del taller de la atracción sexual en otra llamada diferente. ¿Vale? Buenísimo. Bueno, perfecto. Gracias. Gracias, chicas. Gracias. Gracias. Gracias, Francisco. Adiós. Gracias, Iván. Anita. Bueno, sí, aún.